Buenas tardes, me llamo Noa González, soy estudiante de Psicología en segundo de la UDIMA y he hecho mi trabajo sobre la violencia sexual. Vale, pues en primer lugar, ¿qué es la violencia sexual? Vale, la violencia sexual se refiere a cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin el consentimiento de la persona. Puede involucrar fuerza física o amenazas verbales en cualquier ámbito, incluido el hogar y el lugar del trabajo. Vale. Después tenemos los tipos de violencia sexual, que voy a enumerarlos todos, que son la agresión sexual, el abuso sexual, el incesto y por último la violación, que la más escuchada en noticias es esta última. Las características, después la violencia sexual tiene una serie de características que son las que la definen y por eso la diferenciamos de otro tipo de agresión. ¿Vale? Entonces las características de la violencia sexual incluyen la violación en el matrimonio o en la pareja, la violación por desconocidos o conocidos, insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual, o sea, cuando no vas buscando y te acosan igual, violación sistemática, esclavitud sexual y otras formas de violencia, abuso sexual de personas físicas o mentalmente discapacitadas, violación y abuso sexual de niños y cohabitación forzosa. O sea, forzadas, perdón. Vale. Nos vamos a adentrar un poco en los datos más importantes que te hacen alertarte y darte cuenta que la violación la violación y la agresión está muy presente en nuestra sociedad hoy en día. Por ejemplo, un estudio realizado en Latinoamérica por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, una red muy conocida, y unos datos muy verídicos que se estudian a nivel mundial, afirma que solamente el 5% de las víctimas adultas de la violencia sexual notificaron el incidente a la policía. Razones por las cuales no se notifican, pues hay varias, no es por gusto, sino es más bien por vergüenza, miedo a ser culpadas o a recibir represalias, sistema de protección inadecuados o incluso miedo a que no les crean. En una sociedad tan machista que afortunadamente va en evolución, todavía hay que avanzar mucho y las mujeres tienen miedo a decir la verdad sobre las cosas por miedo a cualquier cosa, a las represalias, a que no les den el castigo suficiente a los hombres y que cuando lleguen a sus casas sea peor. Además, es muy importante saber que también se considera violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento. Por ejemplo, cuando se encuentra ebria, drogada o dormida. Eso es muy importante, ya que se puede considerar que aquí no ha habido violencia porque no ha habido una lucha, pero aún así es lo mismo, la mujer no está en condiciones de aceptar el acto sexual porque realmente no es consciente de lo que está haciendo. Y el hombre esto lo sabe perfectamente. Las encuestas recogen datos importantes, ya que en Etiopía se registran muy altas tasas de violencia sexual hacia la mujer de entre 15 y 49 años. Más del 58% de la población femenina de Etiopía confirma haber sufrido algún tipo de violencia sexual por su pareja. Y sin embargo, el país que registra tasas más bajas es Japón, con un 6,2%. ¿Vale? Estos son datos aportados por la OMS, ¿vale? En el que lo que estamos afirmando es que Etiopía tiene la peor tasa de violencia sexual allí en África y la mejor y la que tiene menos es Japón por una gran diferencia. O sea, los incidentes por violencia sexual son muy bajos en Japón. Por otra parte, un estudio multipaís realizado por la OMS confirmó que un 12% de las mujeres afirmaron haber sido forzadas en algún momento de sus vidas, después de los 15 años de edad, de forma sexual por personas que no eran sus parejas. Y me parece un dato altísimo, porque más de 1 cada 10 mujeres, un 12% es
al final un poco más de 1 cada 10 mujeres afirman que después de sus 15 años de edad han sido forzadas de forma sexual. Y todas esas personas seguramente estén en la calle. Vale, seguimos con más datos. Un estudio en Sudáfrica reveló que 1 de cada 5 hombres afirmaron que habían violado a una mujer que no era su pareja. 1 de cada 5 hombres. Los datos recogidos mediante centenares de encuestas encuentran que una gran proporción de mujeres jóvenes habrían sido forzadas en su primera relación sexual. Cuanto más joven, más posibilidad de haber sido forzada. O sea, van a por las mujeres jóvenes más que las mujeres más maduras, ya que puede ser porque le atraigan más, porque las vean más indefensas, más inocentes o por lo que sea. El abuso sexual en la niñez se produce en todos los países en los cuales ha sido estudiado. Una investigación liderada por la OMS reveló que la victimización sexual en la niñez era de alrededor del 27% en los niños y sobre el 14% en niños, 27% en niñas y 14% en niños. El acoso y la violencia sexual en los colegios y lugares de trabajo es muy frecuente. Aunque se denomine un lugar seguro, incluso los agresores llegan a ser los propios profesores o los compañeros de pupitre. Entonces, no estamos seguros en ningún lado, no podemos saber dónde nos podemos encontrar con un caso de violencia y es muy triste porque muchas veces, ya por ser tu propio profesor o por tu propia persona conocida, una persona que puedes ver todos los días, la gente se cohíbe mucho, le da mucha vergüenza o le da mucho miedo. Cuestionarios realizados en países de todo el mundo afirman que grandes cantidades de niñas declaran haber sufrido abuso y acoso sexual de camino al colegio, de regreso o en las instalaciones durante la jornada escolar. Además, en África, más concretamente en la provincia de Malawi, se hizo un estudio en el que desafortunadamente salió a la luz que 26 de los 40 colegios, al menos una persona sabía de un profesor que había dejado embarazada a una alumna de ese mismo centro.